Bienvenidos a mi clase de mate con Norma Valencia. Hola, vamos a ver el resumen de Aprende en Casa 2, Matemáticas, segundo grado de secundaria, del 14 al 18 de diciembre. Bueno, pues continuamos repasando algunos aprendizajes que ya hemos visto a lo largo de estas semanas. Para ello vamos a recordar que los números positivos son aquellos que utilizamos cuando hablamos de altura, de ganar algo, cobrar dinero, recibir algo o temperaturas mayores a 0 grados centígrados. Mientras que los números negativos los utilizamos cuando hablamos de sumergirse, de profundidad, de beber o tener una deuda y de temperaturas bajo cero. También vimos entonces las leyes en la división de números reales. Acuérdense que los números reales son aquellos que son enteros, decimales y fraccionarios. Incluye todo ese conjunto de números. Y entonces vimos que la ley de signos nos dice que si yo divido un número positivo entre uno positivo, obtengo positivo. Ejemplo, 8 entre 2 da 4. 0.25 entre 0.3 da 0.83. 3 quintos entre 4 séptimos nos da 21 veinteavos. Acuérdense que es cruzado, 3 por 7, 21, 5 por 4, 20. Que si yo divido un número negativo entre otro negativo, el resultado es positivo. Menos 15 entre menos 3 nos da 5. Menos 0.68 entre menos 0.4 nos da 1.7. Menos un noveno entre menos 5 onceavos nos da 11/45. Si yo divido un número positivo entre uno negativo y el resultado es negativo, por ejemplo, 48 entre menos 6 es menos 8, 0.7 entre menos 0.5 nos da menos 1.4, 2 novenos entre menos 11 séptimos nos da menos 14/99. Y por último, si yo divido un número negativo entre uno positivo, el resultado es negativo. Menos 99 entre 9 nos da menos 11, menos 0.4 entre 0.6 nos da menos 0.66, y menos 7 medios entre 5 tercios nos da menos 21 décimos. Bueno, pues a lo largo de la semana estuvimos también hablando sobre la geometría. Y nosotros, el mundo en el que vivimos, pues es tridimensional. Todo lo que conocemos desde que nacemos, todos los objetos que nos rodean son cuerpos geométricos que poseen 3 dimensiones: largo, ancho, altura o profundidad. Por ejemplo, aquí tenemos una mamila, que es un cuerpo con volumen. Por ejemplo, aquí las celdas del panel pues tienen una profundidad. Tenemos estos libros que son prismas. Tenemos este museo que tiene una forma hiperbólica y tiene volumen. Tenemos aquí el caracol que también pues tiene un volumen, y la naranja de forma esférica. Por eso el estudiar la geometría es muy importante. Y la geometría elemental se va a dividir en dos partes. La geometría plana, que estudia las figuras planas que tienen únicamente 2 dimensiones, es decir, largo y ancho. Y la geometría del espacio, que va a estudiar las propiedades de los cuerpos geométricos voluminosos provistos de largo, ancho y altura o profundidad. Los cuerpos geométricos son objetos que se encuentran delimitados por superficies planas o curvas. Por ejemplo, esta es una superficie plana y esta es una curva, que le vamos a llamar caras, como lo vimos cuando vimos el cilindro. Y las figuras planas van a estar delimitadas por líneas rectas o curvas, como lo vemos aquí en estas hojas de papel y en este corazón que es curvo. Y todos sus puntos están contenidos en el mismo plano. Hemos visto 3 conceptos muy importantes. Vimos que el perímetro es la distancia alrededor de la figura, y esta es la suma de todos los lados, y se mide en unidades lineales. Por ejemplo, pueden ser centímetros, metros, o por ejemplo en el sistema inglés, pulgadas, pies. La superficie es la porción del plano que ocupan las figuras, es decir, todo lo que está aquí adentro. La medida de esta superficie se llama área, la cual se mide en unidades cuadradas de longitud, es decir, centímetros cuadrados, metros cuadrados, kilómetros cuadrados o millas cuadradas, yardas cuadradas. Y ocasionalmente se usa el término área como sinónimo de superficie. Estamos nosotros muy acostumbrados a emplearlo como sinónimo, área y superficie. Y el volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. Es el resultado de sus 3 dimensiones, es decir, su largo, su ancho y su alto o profundidad.
y este se va a medir en unidades cúbicas, por ejemplo, centímetro cúbico, metro cúbico, pulgada cúbica, metro cúbico. Bueno, pues vamos a ver algunos ejemplos. ¿Cuántos metros cuadrados de tela y cuántos metros de encaje necesito comprar para un mantel en forma octagonal? Si cada lado mide 60 centímetros y la apotema mide 55 centímetros. Recordemos que la apotema es la línea perpendicular a el lado y va hacia el centro. Bueno, pues para sacar el perímetro, como dijimos, es la suma de todos los lados, por lo tanto, acuérdense que como es una suma de lo mismo, es decir, voy a sumar 8 veces 60, pues sería lo mismo a una multiplicación, es una suma iterada, y entonces el perímetro sería igual a 8 veces el lado. El lado mide 60, por lo tanto 8 por 60 sería 480 centímetros de encaje. Normalmente todo nos lo venden en metros, por eso aquí dice metros, metros de encaje y metros de tela. Entonces voy a pasar estos centímetros de encaje a metros y recordemos que 100 centímetros son 1 metro, por lo tanto dividido entre 100 nos da 4.8 metros y el apotema de una vez lo voy a pasar también a metros para poder sacar el área. Entonces lo divido entre 100 y nos da 0.55 metros. Para sacar cuántos metros cuadrados de tela requiero, pues eso es necesario el área y el área de los polígonos sabemos que es perímetro por apotema sobre 2. Por lo tanto, el perímetro, que en metros es 4.8 metros, por el apotema en metros, que es 0.55 metros sobre 2, nos daría 1.32 metros cuadrados de tela. Es decir, necesito 4.8 metros de encaje y 1.32 metros cuadrados de tela. Vamos a ver otro problema. ¿Cuántos litros de pintura se necesitan comprar para cubrir una pared de 45 metros de largo por 3.5 metros de alto? Se sabe que cada litro cubre 10 metros cuadrados de superficie. Entonces, pues tengo una barda. Para saber cuántos litros, pues necesito saber cuánta superficie tiene esta barda. Por lo tanto, es de forma rectangular y su fórmula sería área es igual a base por altura. Por lo tanto, la base tiene 45 metros de largo y la altura son 3.5 metros. Multiplicado nos da 157.5 metros cuadrados. Si yo sé que cada litro nos da para 10 metros, pues tengo que dividirlo entre 10 metros para sacar los litros y nos da que tenemos que comprar 15.75 litros de pintura. Y ahora vamos a ver este. ¿Cuántos mililitros puede contener una lata de refresco de forma cilíndrica? Con 6.5 centímetros de diámetro y una altura de 11.5 centímetros. Bueno, para conocer los milímetros necesito conocer el volumen. Vamos a recordar que 1 centímetro cúbico es igual a 1 mililitro, por lo tanto yo puedo sacar su volumen en centímetros cúbicos. Y recordando la fórmula que habíamos visto del volumen de un cilindro, sería área de la base, es decir, pi por radio al cuadrado, por la altura. Entonces el área de la base, como es un círculo, sería pi por radio al cuadrado. Entonces si el diámetro es 6.5, la mitad sería el radio, 3.25 al cuadrado, por la altura que es 11.5. Y multiplicando todo esto nos da 381.60 centímetros cúbicos. Como habíamos dicho, 1 centímetro cúbico es igual a 1 mililitro, de tal forma que esta lata tiene una capacidad de 381.60 mililitros. Y por último, en la semana estuvimos recordando los sistemas de ecuaciones con dos incógnitas. Cuando tenemos dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, es decir, ecuaciones de la forma x más by más c, donde a, b, c son números y x y y son las incógnitas, cada una de ellas representa una recta en el plano. Y hay una infinidad de parejas x, y que satisfacen cada una de las ecuaciones. Resolver simultáneamente las dos ecuaciones significa encontrar una pareja x, y que satisfaga ambas ecuaciones. Vamos entonces a recordar
que vimos 4 métodos: el método gráfico, el de igualación, el de sustitución y el de suma y resta. Vamos a recordar el método gráfico. Vamos a ir viendo los pasos. El primer paso es despejar y de ambas ecuaciones. Aquí tengo mi ecuación 1, mi ecuación 2, y lo que tengo que hacer es despejar y en ambas ecuaciones. Entonces, recordemos que para despejar vamos a utilizar las operaciones inversas. Si suma, pasa restando; si resta, pasa sumando; si multiplica, pasa dividiendo; y si divide, pasa multiplicando. Entonces, de ecuación 1, voy a despejar y, por lo tanto, esta más 5x pasa como menos 5x, y después este 6 pasa dividiendo y nos queda así despejada la ecuación 1. Para la ecuación 2, hacemos lo mismo. Este que está sumando pasa restando, y este menos 3 que está multiplicando a la y pasa dividiendo. Hemos despejado y en ambas ecuaciones. Segundo paso, graficamos la ecuación, la recta que representa la primera ecuación. Por lo tanto, le puedo dar yo valores y decir qué pasa cuando x vale 0, cuando x vale 1 y cuando x vale 2. Voy a sustituir entonces el valor de x aquí por 0, por el 1 y por el 2, y llego a estos valores, es decir, tengo coordenadas. Cuando x vale 0, y vale menos 1.33, cuando x vale 1, y vale menos 2.16, y cuando x vale 2, y vale menos 3. Y entonces los localizo en el plano y trazo mi recta. Paso 3, graficamos la recta que representa la segunda ecuación. Hago lo mismo para la ecuación 2. De aquí, sustituyo los valores 0, 1 y 2, los coloco aquí, y entonces cuando x vale 0, vale menos 4.33, cuando x vale 1, vale menos 3.66, y cuando x vale 2, vale menos 3, que son los que vamos aquí observando los puntos, y trazo mi recta. Paso 4, identificamos el punto donde se intersectan ambas rectas, el cual es la solución del sistema, que es justo el que tengo aquí. La solución del sistema sería 2, menos 3. Comprobamos la solución sustituyendo los valores en las ecuaciones originales. Es decir, tomo estas ecuaciones originales y en lugar de escribir x y y, pues voy a poner que x vale 2 y y vale menos 3. Entonces, 5 por x que vale 2, por y que vale más 6, por y que vale menos 3, pues nos daría dar menos 8 y vemos que sí. Y del otro lado nos daría dar 13 y vemos que es correcto. Por lo tanto, es correcta que la solución del sistema es cuando x vale 2 y y vale menos 3. Vamos a ver en mismas ecuaciones, pero con el método de igualación. Paso 1, despejamos la misma incógnita de ambas ecuaciones. Entonces, el despeje es igual al que hicimos en el método anterior. Paso 2, igualamos las expresiones obtenidas para dicha incógnita y resulta una ecuación en la otra incógnita. Resolvemos la nueva ecuación. Entonces, como esto vale y esto vale y, pues los dos valen y, por lo tanto yo lo puedo igualar. Y me queda una ecuación en términos ahora de x, entonces tengo que despejar x. Para despejar este 6 que está dividiendo, tiene que pasar multiplicando, y este menos 3 que divide pasa multiplicando, quedando de esta forma. Y este menos 3 tiene que multiplicar a cada uno, es decir, distribuirlo, propiedad distributiva, y este 6 igual multiplica a cada uno del paréntesis, quedando de esta forma. Continuamos despejando la x y paso todas las x de un lado y los números del otro, de tal forma que primero paso el 12x de este lado y pasa de menos, pasa a más, y de este lado quedó solo en 78, y ahora de este lado voy a pasar el 24 que está sumando, pasa restando. Ya quedaron las x de un lado y los números del otro. Es indistinto hacia dónde jalamos las x y hacia dónde los números. Solo hay que ir respetando los signos. Sumamos esto y nos da 27x es igual a 54, y 27 que multiplica pasa dividiendo y nos da que x es igual a 2. Paso 3, sustituimos el valor obtenido en alguna de las ecuaciones del primer paso y obtenemos el valor de la otra incógnita. Es decir, este x igual a 2 lo puedo sustituir en esta o en esta, que de hecho nombré como ecuación 3 o ecuación 4.
Decidí elegir la ecuación 3 y entonces nos queda que y es igual a menos 8 menos 5 por x sobre 6, pero en lugar de x voy a meter el valor de 2. Resolvemos esto y nos da que y es igual a menos 3. Paso 4. Comprobamos la solución sustituyendo los valores en las ecuaciones originales. Es decir, volvemos a sustituir el valor de 2 y de menos 3 en estas ecuaciones y comprobamos cómo si nos dan los valores. Es decir, 5 por 2 más 6 por menos 3 nos da 10 menos 18, nos da menos 8. Y 2 por 2 da 4, menos 3 por menos 3 nos da más 9 y 4 más 9 nos da 13. Continuamos con el mismo sistema de ecuaciones y vamos a ver el método de sustitución. Primer paso, despejamos una de las incógnitas de una de las ecuaciones. Entonces decidí despejar x, por lo tanto este que está restando menos 3y va a pasar sumando más 3y y este 2 que está multiplicando tiene que pasar dividiendo. He despejado x y me queda como 13 más 3y sobre 2. Paso 2. Sustituimos en la otra ecuación la expresión encontrada y la resolvemos para encontrar el valor de la incógnita. Entonces, si yo despejé en ecuación 2, pues ahora tengo que usar la ecuación 1. Por lo tanto, ecuación 1, que es 5x más 6y igual a menos 8, en lugar de x voy a meter todo esto aquí adentro. Y ahora este 5, pues tiene que ser distributivo, propiedad distributiva, y entonces multiplica a cada uno de estos. Todo esto sigue dividiéndose entre 2. Ahora, para continuar despejando esto que ya está en términos de y, este más 6y lo voy a pasar del otro lado como menos 6y. Y ahora que ya tengo esta fracción sola, este 2 tiene que pasar del otro lado multiplicando. Quedando 65 más 15y es igual a 2 por menos 8 menos 6y. Este 2 entonces multiplica cada uno, propiedad distributiva, y nos queda 65 más 15y es igual a menos 16 menos 12y. Y ahora sí, junto a las y de un lado y los números del otro. Por lo tanto, este que está restando pasa sumando más 12y. Y ahora ya solo resta pasar este 65 del otro lado. Este que está sumando pasa restando. Ya tengo las y de un lado y los números del otro lado. Sumamos, nos da 27y, sumamos, nos da menos 81, y este 27 que multiplica pasa dividiendo, quedando que y es igual a menos 81 sobre 27, por lo tanto nos da menos 3. Paso 3, sustituimos dicho valor en la ecuación del paso 1 y resolvemos para obtener el valor de la otra incógnita. Es decir, esta y igual a menos 3, la sustituimos en este despeje inicial. Por lo tanto, x más 13 más 3, pero en lugar de y, pues voy a poner el valor de menos 3 sobre 2. Resolvemos y nos da 2. X es igual a 2, y es igual a menos 3, y comprobamos como lo hicimos en los pasos anteriores. Y por último, el método de suma y resta. Tenemos lo siguiente. Paso 1. Multiplicamos cada ecuación por números que hagan que en ambas ecuaciones los coeficientes de al menos una de las dos incógnitas sean iguales, excepto tal vez por el signo. Tenemos entonces nuestras ecuaciones originales y entonces lo que me interesa es que a la hora de que se sumen, se eliminen. De tal forma que, por ejemplo, si yo esta ecuación la multiplico por 2, se convertirá en un 6. Y como este ya es positivo, con este negativo se va a eliminar. Por lo tanto, voy a multiplicar por 2 la ecuación 2. La tengo que multiplicar de ambos lados, del lado izquierdo y del lado derecho. Y multiplicada por 2 nos quedaría 4x menos 6y es igual a 26. Entonces, paso 2, sumamos o restamos las ecuaciones para eliminar esa incógnita, según que tenga signos diferentes o iguales en las ecuaciones. Entonces, sumamos ecuación 1, que quedó como estaba originalmente, y la ecuación 2, que está multiplicada por 2. Sumamos, nos da 9x, y estos se eliminan, las y, y nos queda esto, 18. 9x es igual a 18.
Resolvemos la ecuación resultante para la incógnita que quedó, es decir, nos quedó que 9x es igual a 18, despejamos y nos queda que x es igual a 18 novenos, que está multiplicando pasó dividiendo y nos queda que x es igual a 2. Sustituimos este valor en cualquiera de las ecuaciones originales para encontrar el valor de la otra incógnita. X es igual a 2 lo puedo meter en la ecuación 1 o en la ecuación 2. Decidí utilizar la ecuación 1 y entonces yo tengo que 5x más 6y igual a menos 8 y en lugar de x voy a meter el valor de 2. Y entonces nos queda que 10 más 6y es igual a menos 8 y tenemos que despejar la y. Entonces, este 10 que está sumando pasa restando y este 6, bueno, sumamos esto, nos da menos 18 y este 6 que multiplica pasa dividiendo y llévale menos 3. Paso 5, comprobamos la solución sustituyendo los valores en las ecuaciones originales. Sabemos que x vale 2, y vale menos 3 y sustituimos en ecuación 1 y ecuación 2 para verificar que sí nos dé. Y bueno, pues esto fue todo el resumen de la semana de Aprende en Casa 2. Espero que les sea de utilidad. Saludos.